¿Qué tal? ¿Cómo están? 10:31 de la mañana. Bienvenidos a Fuerteventura Televisión, bienvenidos a Enclave Majorera. Esto va a ser un espacio de diálogo, de reflexión, un nuevo espacio que construimos en esta casa con la intención de ponerles a ustedes, a los majoreros, frente a frente con la actualidad, pero también con el análisis, con la reflexión y con la pausa. Pausa fue justamente, en concreto, lo que le faltó a este grupo de jóvenes que vamos a ver a continuación. Lo comentábamos ayer en el informativo de Noticias Fuerteventura. Un grupo de jóvenes que no tuvieron otra decisión que pernoctar, que hacer noche en lo más hondo del cráter de Calderón Hondo. Vean. Bien, estamos ya dentro del volcán. No sé si se puede llegar a apreciar o no en cámara, pero tengo justo detrás mío el cráter gigante. El turismo poco sostenible regresa a Fuerteventura una vez más, protagonizado por varios jóvenes que decidieron hacer noche en el volcán Calderón Hondo, una exclusiva de Onda Fuerteventura y que pone de relevancia la turistificación en su peor versión. El objetivo del grupo, disfrutar de una experiencia única y amanecer en este enclave protegido sin contemplar la afección al entorno. Que, como os comentaba, este va a ser nuestro hogar, nuestra cama para esta noche. Los viajeros cuentan con más de 100.000 seguidores en sus cuentas de Instagram, con los que decidieron compartir su experiencia en vídeo. Cabe recordar que este volcán, el Calderón Hondo, forma parte del grupo de 7 volcanes del Bayullo que mejor estado de conservación mantiene. Pero no es la primera vez que Fuerteventura sufre estas prácticas nocivas para su entorno. Estos hechos se suman a una larga lista que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la correcta vigilancia de los espacios protegidos. Apartaremos las rocas porque la verdad que hay muchísimas y tendremos que acomodarnos un poco para montar nuestra cama. Bueno, esto es lo que pasaba este fin de semana, esto es lo que subían este grupo de jóvenes a las redes sociales, a Instagram, a YouTube en general. Vamos a hablar ahora de esto. Antes que nada, José Chuarma, director de Fuerteventura Televisión, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí hoy contigo y bueno, pues enhorabuena por el programa. O sea, este tipo de circunstancias audiovisuales e informativas siempre son un refresco para lo que ocurre en Fuerteventura y desde luego un programa más, pues en fin, enhorabuena y pa'lante. Mucha mierda, que diría mi otro compañero que tengo. Precisamente aquí lo tenemos con nosotros, Javier Tendero, profesor de cine, experto en el mundo audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Nada, encantado de participar en este nuevo programa, una nueva andadura, bueno, que espero que tenga todo el éxito, sobre todo abrir un nuevo espacio de opinión y debate, ¿no?, en Fuerteventura, que siempre es bienvenido. Ojalá así sea, siempre aquí a nuestra vera. Bueno, vamos a empezar con este tema del día, que yo creo que es de gran relevancia, de gran importancia en estas últimas horas. ¿Cómo se han ido sucediendo estos despropósitos, yo creo que podríamos calificarlos, ambientalmente hablando, de personas que deciden subir a redes sociales sus vídeos con el propósito seguramente de sobreexponerse, de conseguir likes? José, yo no sé qué te parece, si piensas que hace falta algo más de vigilancia de una manera más intensiva en Fuerteventura, en los espacios protegidos. Sí, esto, en fin, los telespectadores lo tienen que tener claro. Yo entiendo que se está repitiendo esta circunstancia no solo en Fuerteventura, en el mundo entero y sobre todo en Canarias como lugar de destino y como lugar donde tenemos maravillas geológicas y ecológicas de este tipo, ¿no? En otros lugares ocurre con maravillas culturales. Los instagramers o las personas que están buscando una aceptación social a través de los contenidos en redes sociales, pues al final acaban haciendo absolutas barbaridades por un like más que otro. Y en Fuerteventura lo venimos sufriendo. No solamente lo veíamos hace un segundo, un señor italiano que grababa en el Barranco de los Encantados pues su nombre y tan contento él porque en fin, parecía que estaba realizando una hazaña, estos muchachos que van a dormir al fondo del Calderón Hondo, o los que se suben y han llamado a una roca en Jandía, la roca del cocodrilo, y que está a expensas de caer en cualquier momento. Todo esto se une en fin, esto también se vislumbra, ¿no?, una falta de capacidad de las administraciones públicas para proteger este tipo de valores ecológicos, ¿no? El Cabildo, sí, hay algunos carteles, pero son insuficientes. O sea, no voy a subir al Calderón Hondo y veo un cartel, ni lo miro, sigo caminando y en fin, no son suficientes. No hay vigilancia y aparte de no haber vigilancia, no hay respeto por parte de los instagrames. Este cóctel que se junta pues acaba convirtiendo todo en un absoluto despropósito. Mi opinión es que, en fin, ahí vamos con estas circunstancias y debería de primero, más vigilancia, segundo, más información, y yo soy de los que piensa que esta ola de las redes sociales pasará. No sé cómo lo ven, Javier. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, pero pasará. Este aura de estupidez que hay en las redes sociales pasará. No sé si va por esa línea, Javier, porque disfrutar de una experiencia que piensa única que y amanecer exagerando, que ya vivimos con una normalización de este tipo de circunstancias porque digamos que lo normaliza el hecho de subir las redes sociales y que a lo mejor no hay que exagerar tanto con la denuncia de este tipo de hechos.
No sé qué piensas. Yo estoy en desacuerdo con José Chu con respecto a que el tema de las redes sociales pasará. Yo creo que hay toda una generación de jóvenes que vive por y para las redes sociales y hace lo que hace, como estos chicos del vídeo, ¿no?, para exponerlo en las redes sociales. De hecho, ahí hay un problema, ¿no?, y es la repercusión que pueden tener estos hechos cuando, como se decía, tienen un público potencial de más de 100.000 seguidores, decía, pero es que hay otros Instagramers o TikTokers o cualquiera de estas redes sociales que pueden tener millones de seguidores. Entonces, el efecto llamada que puede provocar este tipo de hechos delictivos, porque son hechos delictivos, no lo olvidemos, yo creo que también ese efecto llamada es consecuencia de las pocas consecuencias legales que acaban teniendo este tipo de actos para la gente que los comete. Quiero decir, a mí me gustaría saber, antes hablaba del Cabildo, de la Consejería de Medio Ambiente y tal, que debería haber tomado medidas y tal, ¿qué acciones ha tomado muchas veces cuando se han producido este tipo de atentados contra esta gente que los ha cometido? Yo creo que Ninguno, básicamente. Ninguno. Yo estoy convencido, porque si no hubiera trascendido una multa, un apercibimiento. Al final las instituciones yo creo que son las principales interesadas en que estas circunstancias, si al final se acaba dando esa denuncia, darlas a conocer y decirle a los ciudadanos que estén tranquilos, ¿no? Pero a mí me parece, Cristian, que aquí a todos nos está sobrepasando lo que ocurre con el mundo de las redes. Estamos como mirando de reojo diciendo, en fin, esto va a seguir, esta gente, porque siempre aparece, lo digo desde el respeto, un idiota mayor que el anterior, ¿no? Sí. Que hace otra tontería, ¿cómo es posible esto? De que esta gente no entienda que este tipo de circunstancias no son correctas. Pero en el impasse nadie hace nada. Por eso digo que llegará un momento que habrá que poner información sobre la mesa y explicarle a los jóvenes, a los no tan jóvenes y al mundo en general, que lo de las redes sociales no es más que una pequeña plataforma donde interactuar de mayor o menor medida, pero que no son la Biblia de nada. Está sucediendo también ahora, de hecho, en estos últimos días que mejor han estado saliendo colectivos de jóvenes que parecen estar algo más concienciados sobre el uso de las redes sociales, quizá de una generación algo inferior a estos jóvenes que han salido en el vídeo. Y antes también me comentaba fuera de cámara, José Yu, el hecho de tú relacionas este tipo de circunstancias con cómo acampan en determinadas zonas las autocaravanas y que eso también puede implicar, sí. ¿no? No, a ver, en base a todo este mundo digital, y esto es te lo comentaba porque esto es otra cosa que estoy notando y que ocurre, y los espectadores, los majoreros, yo creo que les interesa. Hay un mundo de nuevos turistas que no vienen a quedarse en apartamentos, sino que vienen a quedarse en caravanas. Pero es que se está institucionalizando que esos turistas se quedan. Y se quedan porque ya se intentó vender en la pandemia el turismo del nómada digital, que no es un turista, sino es un trabajador que viene a las islas a trabajar y no a cotizar, porque siguen cotizando en Monchesglava o donde fuere, ¿no? Si yo le llevo la contabilidad a las ferreterías de mi pueblo y se la puedo llevar desde Fuerteventura en una caravana, pues usted me dirá qué gano estando en Monchesglava a -30 en pleno invierno, ¿no? Y no está regulado. Esta es otra de las cosas que la Administración y todos los competentes en materia turística no han vislumbrado. Se trajeron y se vendió mucho el mundo del nómada digital, y el nómada digital no es un turista, es un trabajador. Sí, y es un trabajador que no cotiza. Y ahora mismo no veo quién puede ponerle un cascabel al gato. Me lo comentaba un amigo ayer, corriendo por la zona de La Oliva, y caes en una montaña y te encuentras 8 caravanas de personas que están viviendo allí. De día se van a la playa y por la noche van a vivir aquí. Sí, lo que pasa es que no cotizan, pero sí que es verdad que consumen localmente. Pero consumen más un turista, servicios, obviamente. Claro. Pero en un tiempo más limitado, y probablemente esta persona se queda varios meses aquí. Y bueno. Pero el turismo es una economía de escala, en el sentido de que si hoy hay un turista, mañana hay otro y pasado hay otro, y están consumiendo todo el rato. Una persona que viene a trabajar aquí, volvemos al problema de la sobrepoblación de Canarias. O sea, si vienen a trabajar aquí y no cotizan aquí encima... Está trabajando allí, realmente. Bueno, paga los impuestos allí, no consume carreteras allí, ni hospitales allí, nos consume los recursos aquí y encima no cotiza. Deme un segundo, porque vamos a seguir hablando justo ahora de este tema, un tema, el del modelo turístico, sostenible o no sostenible aquí en Canarias, en Fuerteventura en concreto. Ayer se presentaban datos, la semana pasada en Fitur, Fuerteventura y Canarias presumían de esa buena bonanza y esa buena andadura a nivel turística, a nivel de datos.
Y hemos conocido también recientemente que Fuerteventura ha tenido un balance positivo de en torno a 615 millones de euros en cuanto a ingresos. Han bajado, eso sí, las pernoctaciones, pero vamos a verlo en un vídeo que tenemos preparado para justo el informativo del día de hoy. Vean exactamente este debate que estamos teniendo, del que ahora hablaremos, sobre economía sostenible a nivel turístico o buenos datos económicos. La planta hotelera y extrahotelera del archipiélago cerró 2022 con 86,7 millones de pernoctaciones, pero eso sí, dista todavía en torno a un 12% de las registradas en 2019. En el cómputo general, los ingresos totales crecieron. En 2022 se registraron 752.000 turistas alojados menos que en 2019, pero la recaudación total superó en 230 millones a la de ese año prepandemia. En Fuerteventura los ingresos son mayores que en 2019, con 614 millones, un 10% más, aunque bajan las pernoctaciones un 3,8%. En el caso de los viajeros alojados, Fuerteventura es la única que incrementa sus cifras respecto a 2019, con un aumento de casi el 4%. Unos índices de los que la isla ha presumido en Fitur y que la colocan al frente de la recuperación turística en Canarias. La planta hotelera y extrahotelera del archipiélago. O seguir ahondando en esa buena cifra y seguir con el modelo de turistificación, quizá algo masivo, opinan algunos sectores a día de hoy. Yo pienso que dependiendo como dependemos, por ejemplo, en Fuerteventura, de cerca del 85% nuestra economía del turismo, hablar de cambiar el modelo turístico, no hablo de cambiar el modelo económico, que es otra historia, pero cambiar el modelo turístico me parece bastante osado. Me parece osado porque además no es una cosa que tú puedas, ayer lo comentaba con unos amigos, ¿no? No es algo que tú puedas cambiar de un año para otro, ni de aquí a 5 años, ni de aquí a 10 años. Son cambios que tienes que hacer a largo plazo, a muy largo plazo, y empezar a hacerlos desde el tejido empresarial, quiero decir, cuando se habla muchas veces, es algo que me parece curioso, ¿no? Queremos turismo de calidad. Queremos ecoturismo, hay gente que dice, ¿no? Vale, nadie se plantea que toda esa cantidad de turistas que vienen a llenar nuestros hoteles, nuestras playas y demás, un turista, bueno, de un sector medio, que consume un turismo familiar y demás, para sustituir eso por ecoturismo o un turismo de calidad que se quede en villas o tal, nadie se plantea cuántas villas tendríamos que construir en el terreno de Fuerteventura para compensar todos esos turistas que dejarían de venir o se pretende que dejasen de venir, ¿no?, para evitar ese turismo masivo, ¿no? Entonces eso es un sinsentido muchas veces. Quiero decir, estaríamos hablando de construir, no sé, 5, 10.000 villas en todo Fuerteventura para dar cabida a toda esta gente que nos daría unos ingresos mayores y demás, pero es que aparte ya no sería solo eso, las vías rurales o las vías que tuvieses que construir de otro tipo, que tú, para empezar, este tipo de turismo, el otro día había una polémica bastante interesante, a mi parecer, en Madrid, con el vídeo que se presentó en Fitur por parte de la Comunidad de Madrid, en el que se busca un turista que haga un gasto elevado, un turista top, por decirlo de alguna manera, en el que, bueno, pues el típico que se va al barrio de Salamanca, japoneses, vemos muchos japoneses que vienen a Madrid, entran a Louis Vuitton, a Gucci y tal, se llevan las bolsas llenas, tal, o se van a las Rozas Village, ese tipo de cosas, ¿no? Y el vídeo andaba un poco en eso, ¿no? Y salió Mónica García, del partido Más Madrid, diciendo que, claro, que no se acaban otro tipo de barrios que también son visitados, barrios más populares y demás. Entonces, si tú quieres atraer ese tipo de turismo, un turismo de alto poder adquisitivo, necesitas tener tiendas a las que acude este tipo de gente a hacer su gasto, necesitas tener restauración para este tipo de gente, necesitas puertos deportivos, necesitas una planta alojativa que se corresponda con lo que esta gente... Quiero decir, son cambios que tú no vas a hacer en un periodo de tiempo relativamente corto, ni siquiera a medio plazo, es un proceso pero es mucho más largo. No es solamente que sea un proceso largo, es un proceso que tienes que implicar a los actores sociales. Los actores sociales son generalmente los empresarios, esto no lo va a hacer ninguna administración pública. Y a mí me resulta, los majoreros y los canarios en general sabemos lo que significa el turismo y de dónde nos sacó el turismo. El turismo es la base económica que ha permitido que estemos hoy aquí y que haya una televisión local. Hay que recordar dónde estábamos en los años 50 y 60. Esa memoria es relativamente reciente, la tienen nuestros padres y nuestros abuelos. Entiendo,
porque es verdad que los modelos se mueven y los modelos hay que ver, pero ¿qué otra capacidad tiene el archipiélago de moverse económicamente que no sea el turismo? Si alguien me lo explica, yo soy capaz, sí. Ahora mismo hay otras fórmulas que el REF permite alrededor de otras capacidades, pero aquí no podemos montar la Volkswagen a hacer coches, ni la BMW, no hay nada más que hacer en Canarias. Por tanto, protestar contra el modelo, bueno, ¿es mejorable el modelo? Seguro, pero ¿es mejorable el modelo desde el punto de vista de 4 jóvenes que se van a Madrid a decir Canarias no se vende? Pues seguramente habrá que plantear paradas en cuanto al territorio. Hubo una moratoria y la moratoria pues relativamente funcionó. Es verdad que hay que valorar, mejorar la oferta también, pero no depende de los políticos, depende de los empresarios y de la sociedad en general y de la capacidad de carga de cada isla. No es lo mismo lo que está ocurriendo en el sur de Tenerife que lo que ocurre en Fuerteventura, no es lo mismo Lanzarote que La Palma, y todas las islas tienen un proceso de crecimiento que cualquiera, o sea, es palpable, se vislumbra. Fuerteventura, yo, que me llamen o me manden un WhatsApp si quieren y me contradigan, pero la isla no crece desde hace aproximadamente 12 años, 13 años. Yo no veo ninguna planta hotelera nueva. Y cuando hablan de que hay esqueletos por ahí de edificios tirados, sí, pero esto es aquellos polvos, estos lodos, esto es de hace 15 años. No lo sé si este discurso recurrente llega siempre 5 meses antes de las elecciones, y no sé si está teledirigido por algún que otro partido minoritario que pretende hacerse ver con un discurso radical para fortalecer X posturas, ¿no? Esto se hace desde la centralidad, desde el compromiso, desde el criterio, y el criterio puede ser lo que nos esté pasando últimamente. El convenio colectivo que hace subir los sueldos a la hostelería últimamente lo veo muy positivo, pero aún debería de subir más. Si hablaba Cristian de lo que ha ocurrido en Fitur, si son 416 millones de euros lo que se gana en Fuerteventura, que son las cifras que da la patronal en el año 22, pues es verdad que la clase trabajadora necesita ganar más dinero. No está bien que una camarera de piso siga ganando 1.000 euros, 1.100 euros, trabajando 12 horas y deslomándose diariamente, ¿no? La redistribución de la riqueza sí es verdad que es uno de los factores que no ha llegado a Canarias. Justo lo que decía, no sé qué te parece, Javier, porque da la impresión de que muchas veces esos datos se aportan en bruto, son datos de 600 millones, es decir, suena quizá de una manera muy burda a oídos de la clase trabajadora, a oídos de la sociedad, que no ven cómo esos beneficios les repercuten. Ya no hablamos solamente de repercutirles a nivel directo en su sueldo, sino también a nivel de servicios sociales, con una sanidad, una educación cada vez más en precario. No sé qué te parece esta relación. Bueno, eso es como cuando alguien trabaja en una gran empresa, en el Corte Inglés, y le dice los beneficios del Corte Inglés y dice, oye, mi sueldo es de 1.000 euros, ¿no? 1.500 euros. Al final, unos estamos en un sitio, otros estamos en otro. Pero perdón, Javier, estamos hablando de una administración pública, no de una empresa privada, claro. Bueno, en este caso de lo que estamos hablando es de los beneficios que han obtenido las empresas del sector. Son empresas privadas, no una entidad pública ni nada por el estilo. Sí que es verdad que cualquier beneficio de una empresa privada va a redundar vía impuestos en la mejora de los servicios. Es de esperar. Otra cosa es que luego se gestionen mal esos impuestos, que esa es otra historia, como suele ser el caso, lamentablemente. Pero yo creo que muchas veces, precisamente cuando hablamos de esos cambios de modelo, o rechazamos el turismo, o rechazamos otro tipo de iniciativas empresariales, de eso sabemos un poco, obviamos precisamente a esa clase trabajadora, clase media y trabajadora. ¿Por qué? Porque de vez en cuando hay que recordar el paro estructural que hay en Canarias, especialmente gente mayor de 50 años que no encuentra empleo desde hace no sé cuánto, ni se sabe, y el paro estructural que nunca baja de los jóvenes menores de 25 años. O sea, es brutal que a mí me parece incluso inmoral que nos podamos permitir a veces decir no, a esto no. Pero señores, ¿ustedes piensan en la cantidad de gente que tiene una nevera por llenar en casa y que cuando oye a alguien que rechaza iniciativas de nuevos empleos, es incoherente totalmente? Pero a lo mejor no estás de acuerdo conmigo porque tú vienes de un mundo más liberal y a lo mejor uno es un poquito más. Pero
sí es cierto que en los beneficios, yo entiendo que la administración pública, y en este caso el Ministerio de Empleo, yo creo que lo han hecho bien con las subidas o las propuestas de subidas salariales de salario mínimo interprofesional, que la hostelería está mal remunerada y no debería estarlo tanto. Si son 416 millones de euros en una época post-pandemia, lo que se está viendo es que los beneficios son importantes. Aquí se está amortizando muy rápido las camas y las camas dan mucho dinero. Y las camas efectivamente están en un territorio. Y la gente que trabaja en ese territorio merece un sueldo digno. Porque me hablabas de que en el Corte Inglés ganan 1.100 euros, no lo creo. En Madrid el sueldo medio está en 1.500, 1.600 euros. En Canarias el sueldo medio está en 1.100 euros. ¿Eso qué significa? Que la industria no se ha puesto al día en cuanto a salarios y en cuanto a capacidad de crear una cohesión social. ¿Qué está ocurriendo? Que además está viniendo mucha gente y es verdad que se pueden permitir el lujo de decidir a quién o a quién no contratan. Y yo creo que ahí sí debería de introducir algún elemento de control la administración pública, porque no está bien. El último convenio colectivo se firmó hace nada y le subía 100 euros el sueldo a camareros y camareras, el sueldo de la hostelería, el convenio colectivo, y no está bien. No está bien que en un país donde un funcionario puede ganar 4.500 euros al mes, haya otra persona que trabajando toda su vida gane 1.100 euros al mes. No. Porque se está convirtiendo esta isla de Fuerteventura en dos realidades, en una de una cierta altanería social relacionada con la administración pública, no hablo de cabildos, ayuntamientos, sino del resto de sanidad, educación, etcétera, sueldos medios de 2.000, 2.300, 2.400 euros, y otra parte de la sociedad que no pasa de 1.100 euros, y esa distancia social cada vez puede crear más conflictividad, ¿no? Y en ese sentido yo sí entiendo esas manifestaciones, pero eso es solamente regular y legislar, no es valorar todas estas circunstancias desde el punto de vista no al turismo. Un momento. Turismo, siempre que sea bien llevado, es quien nos ha salvado la vida a todos nosotros aquí. Sin turismo ahora mismo estaríamos en otro lugar. Sí, yo creo que, perdón Javier, y ahora te pregunto porque me da la impresión de que a veces confundimos un poco el enfoque del discurso. Yo creo que nadie está planteando directamente o quizás sí de una manera de... Si vas a Madrid con unas pancartas a decir que las islas están muertas, yo creo que estás diciendo no al turismo. No, pero están pidiendo una moratoria, es decir, están yo creo planteando un cambio de modelo. No, una moratoria, una tasa turística, estás haciendo daño a la imagen. Sector, claro. Moratoria, tasa, hacer daño al sector, o sea, todas esas circunstancias se pueden plantear de otra forma. Y ya digo que desde mi punto de vista se plantean ahora porque la guerra es otra. Y la guerra es posicionarse y desgraciadamente hay grupos que manipulan a estas personas con ideales y valores como todos los jóvenes tuvimos y los llevan a plantear el territorio como más importante que otras circunstancias que son las que decía Javier. Gente que tiene que llenar la cesta. Y yo sí que creo que hay algo interesante en lo que comentaba Joséchu, el tema de... por supuesto, creo que la hostelería no está bien pagada, pero hay un problema también de fondo, y es que probablemente por falta de regulación, falta formación, mucha formación en la hostelería, y falta sobre todo experiencia. Y voy a entrar un poco en esto porque creo que mucho de ese paro estructural de gente de más de 50 años que se ha quedado descolgada, mucha gente que provenía de la hostelería y que por diferentes circunstancias, pues pudo ser la pandemia también, que mucha gente se quedó fuera por este asunto, se quedó fuera de juego, también en parte porque tenían unos sueldos un poco más altos, que obviamente si coges a alguien nuevo y que tiene pocos años en la empresa y tal, o no tiene nada de experiencia, le pagan menos. Pero además el problema es que esta gente sí que eran buenos profesionales, eran gente que acumulaba una experiencia, que cuando tenía que servirte una mesa sabía cómo hacerlo, tal. Entonces también te encuentras con las quejas del empresariado, que muchas veces te dice, es que no encontramos gente que sepa servir una mesa o tal. Y dices, bueno, pero es que hay gente más mayor que obviamente va a querer cobrar un sueldo digno, no se va a conformar con lo que le das a una persona de 20 años, que muchas veces dice, bueno, para compensar con los estudios o tal, o 3 meses estoy en esto, pero esa gente sí que te va a dar esa calidad, ¿no? Te va a dar esa calidad de servicio, te va a dar la experiencia, te va a dar una buena imagen de cara a la gente que vaya a tu restaurante, y eso hay que buscar también la manera de que las administraciones fomenten la contratación de esta gente
que se ha quedado fuera de juego tras la pandemia. Pero Siempre Unida te refieres, imagino, a unos sueldos más dignos claro, y a unas condiciones más dignas. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, seguiremos teniendo tiempo de hablar de esta cuestión, también además intrínsecamente relacionada, yo creo, con intentar rediversificar y redistribuir la economía de las islas, pero vamos a poner el foco ahora y les voy a preguntar directamente. En estos días se ha puesto sobre la mesa un debate que no es nuevo, un debate que siempre ha estado en el candelero político, que es el de la posibilidad o la necesidad de que vote la lista más votada, de que gobierne la lista más votada. En las últimas horas, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, decía, o ponía de ejemplo, mejor dicho, a la isla de Fuerteventura, la circunstancia, la situación que está sufriendo el Cabildo y la Corporación Insular. No sé qué les parece, Javier, no sé qué opinión te merece a este respecto las palabras de Manuel Domínguez y también unas palabras que evidentemente vienen a colación de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, a mí todo esto, el tema de la lista más votada, que es un debate que surge cada cierto tiempo y no precisamente únicamente de un único partido, a veces la dice un partido, a veces otro. Creo que es complicado. Creo que es complicado porque luego llega el día de las elecciones, el día postelectoral, y cuando no salen los resultados que los partidos esperaban, entonces ya se empiezan a hacer cábalas para todos sitios. Entonces a mí me parece apuestas peligrosas. Porque si tú no eres la lista más votada al día siguiente y tienes la oportunidad de gobernar, ¿no lo vas a hacer? Esto básicamente es un brindis al sol. Claro, es complicado. Yo creo que es parte de la nueva manera de vender programa que tienen algunos partidos. Para ser la lista más votada habría que cambiar de modelo. O sea, sí, ya existe este modelo. En Estados Unidos o en Francia. Se va a una primera vuelta y el que no gana la segunda vuelta, lista más votada y el Parlamento. Pero son sistemas. Sistemas presidencialistas, además. Solo eso. En España nosotros copiamos la ley de Ohm alemana y nuestro modelo constitucional es el alemán. Entonces, esto es por representación y por pactos de cuotas, o sea, mayorías que se generan en las diferentes instituciones. Y así ha sido y así será. Esto de Feijóo y de este señor Domínguez es un brindis al sol y cantos de sirena, porque además, si hay alguien responsable de que el señor Lloret esté gobernando en el Cabildo, es el Partido Popular. Y Coalición Canaria, que fue los que con un consejero al señor Lloret lo hicieron presidente del Cabildo. O sea que todo, venir ahora con esta historia, cuando además es el Partido Popular el que se va del grupo de gobierno y deja en minoría a este señor, advirtiendo de que si se queda en minoría no puede gobernar, entonces todo esto ya es... y luego este tipo de declaraciones, esto es rizar el rizo de la demagogia desde mi punto de vista política y no tiene mucho sentido que el PP en Canarias esté valorando la situación de Fuerteventura en esta línea cuando es parte responsable de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que más que entrar en eso, yo creo que me parece muy interesante el tema del sistema electoral que tenemos. Quiero decir, yo recuerdo en su momento, Ciudadanos proponía lo de un ciudadano, un voto, ¿no? Que pasásemos de las circunscripciones electorales a que valiese lo mismo el voto del señor que vota en Tenerife que el que vota en Girona, que el que vota en un pueblo de Castilla y León, ¿no? Eso era una parte que obviamente se desestimó porque a los partidos grandes no les conviene, a los pequeños sí. Ni a los territorios pequeños. Ni a los territorios pequeños, claro, también, obvio, pero por eso me refiero que... Es una cuestión de legitimidad y de legalidad, tenemos que estar representados. Claro, que eso mismo, que también se proponía eliminar las diputaciones, el otro día salía alguien también hablando de los cabildos y tal, ese tipo de cosas está muy bien como declaraciones o temas ideológicos que quieras introducir dentro del programa y tal, pero luego la realidad es la que es. Es decir, tenemos el sistema electoral que tenemos, con su representatividad, que permite los pactos de todo tipo, y es a lo que estamos acostumbrados. Quiero decir, a día de hoy, en el mapa electoral de península, islas y demás, tenemos pactos para todo lo que queramos. Es decir, y podemos encontrar incluso ayuntamientos en los que está gobernando Vox con Podemos. No sé si estarán de acuerdo conmigo que básicamente el problema que le veo a Feijóo es que tiene que gobernar con Vox. Entonces está planteando este asunto desde este prisma. Quiero decir, los pequeños partidos políticos que se han incorporado al modelo distorsionan la realidad del Partido Popular y el Partido Socialista, que se repartían casi como si fuera el trienio liberal en la Primera República. Claro, ese turno de unos otros, mientras desgastas una posibilidad, gastas otra. Ahora hay más posibilidades, no solamente partidos fuertes a nivel autonomista,
que los hay, sino partidos de otro corte, ¿no? A la izquierda del PSOE y a la derecha del Partido Popular. Ahora hay que jugar con otras bazas, ¿no? Entiendo yo que hay políticos que todavía no se han acostumbrado y por eso plantean esto de listas más votadas. El otro día, sobre todo, comentábamos al respecto de esto, el problema que empieza a haber, que parecía que no lo iba a haber, ¿no? Parecía que la derrota de Sánchez era segura, que todo el mundo le daba por muerto ya el año pasado, ¿no? Y que incluso yo vaticinaba que no se iba a presentar. Mira yo, qué habilidad como Nostradamus. Pero lo cierto es que todo se basaba a que, en unas perspectivas económicas que parecían terribles y no lo están siendo. Parecía que el déficit nos iba a llevar a la senda de Zapatero, ¿no? Que esto iba a ser un desastre, no lo está siendo. Y claro, cuando las esperanzas electorales se basan en eso, que todo el mundo, entiendo que todo el mundo quiere que todo vaya bien y que tal, pero piensas que va a ir así y que por lo tanto tu rival político va a acabar defenestrado, las cosas no salen así, y de pronto vemos el otro día a Sánchez en un mítin con su chaqueta de ante ahí en el escenario, como qué guapo que soy y voy a reventar las encuestas, todo pinta que va así, ¿no? Porque realmente el español vota según le vaya la vida, ¿no? Si la vida le va bien y no tiene mucha movida y tal, vota al que está. No va a hacer cambios, no es... El español, el americano, el chino... Claro, todo el mundo, pero el español es bastante conservador con el tema de... Pero está la famosa frase de Clinton, es la economía, idiota, ¿no? En aquella campaña contra... no sé si fue en la primera, contra... Pues no recuerdo quién era el contrincante republicano, pero básicamente es la economía. No sé si tienes la impresión, perdón que le interrumpa, porque de hecho lo tengo ahora mismo el dato en mente, mañana yo me comprometo a traérselo y a decirles la fuente en concreto, pero hace cuestión de una semana salió un informe de instituciones europeas además, que decía que los españoles es la sociedad que mayor sensación de desafección política tiene y que además piensan que su política va peor de lo que realmente va, que desde Europa realmente están elogiando una gestión política que en casa no tenemos esa impresión, somos más críticos. Para mí eso es ruido, Cristian. Yo creo que esto siempre se plasma cuando la gente va a presentar su voto en las urnas y ahí sí llega el punto en el que la gente racionaliza más lo que está haciendo. El resto del tiempo es ruido, y es ruido, reitero, acompañado a este mundo de las redes sociales. Facebook funciona en España 60 veces mejor que en Alemania. O sea, nos gusta la sobreexposición de nuestras opiniones. Les gusta, en el caso mío, ¿no? En general, casi todos los españoles son así. Los canarios también nos va un poco en esta línea. Me parece que la gente es más prudente de lo que es y, hombre, el señor Tendero está hablando de que el señor Sánchez sube, me da la sensación de que puede pasar, pero todavía queda tiempo. O sea, de todas formas, creo que Sánchez es un personaje político a estudiar. Me parece que... Superviviente nato. Superviviente nato, pero es que además me parece que tiene una habilidad política, incluso está acercándose, diría que puede llegar a superar la de Felipe González. Felipe González se mantuvo en el poder más de 14 años y a Sánchez le veo en una deriva. Vamos a ver, Sánchez, hay que tener en cuenta que es alguien que estaba totalmente defenestrado en su partido, consiguió convertirse en presidente de su partido, consiguió llegar a ser presidente sin estar en el Congreso de los Diputados y sin pasar por unas elecciones, que eso es brutal, pero es que más allá de eso, ha acabado con Podemos metiéndolos en su propio partido, está acabando con los independentistas catalanes por la vía de ignorarlos. Quiero decir, sale Pere Aragonés un día diciendo y queremos seguir la senda del secesionismo y tal, no sé qué. Sánchez hace como que no lo oye y el otro, oye, que no, venga chicos, tú sigue diciendo lo que quieras, que yo te voy a seguir dando largas, y nadie hace nada. ¿Por qué? Bueno, lo de Pere Aragonés, ¿no? Cuando se reunió con Macron y con Sánchez y se fue y tal, pues bueno, no pasa nada, quiero decir, como le da... es como que está por encima de todo. La pandemia ha pasado por Sánchez y Sánchez ha salido de rosita, no le ha afectado para nada. Entonces es un fenómeno digno a estudiar. Estamos hablando de que
Pedro Sánchez efectivamente sí que a juicio de mucha gente y de hecho parece que se está incluso grabando una serie sobre su figura, sobre la mitificación de su figura, pero también podremos, para traer un poco el tema a Fuerteventura y que muchos majoreros seguramente se estarán preguntando qué ocurre aquí, Sergio Lloret también, podría estar en esa situación también de supervivencia que casi no sabemos cómo, pero lo está consiguiendo por ahora. No sé qué vaticinan ustedes, Javier, tú que decías ahora que eres un poco Nostradamus, ¿qué piensas que puede pasar en los próximos meses aquí en el Cabildo? Decía que es el anti-Nostradamus. El anti-Nostradamus, yo creo que con Sánchez no acerté con eso, pero bueno, aquí en el Cabildo yo creo que Sergio Lloret aguantará hasta mayo, porque además la única salida es la legal, ellos no van a dimitir, y la legal son meses y meses, sabemos que un proceso de ese tipo se puede encallar y no, entonces llegarán a mayo y bueno, en las elecciones se verá, ¿no? Las elecciones a nivel insular se presentan bastante interesantes, porque además a nivel insular estimo o creo que los bloques no son los mismos que a nivel regional, y luego aparte todo el tema municipal y demás, con lo que estimo van a ser muy interesantes. Entonces, ¿tú crees que aquí en Fuerteventura, y ya me darás tu opinión general, pero crees que aquí podría llevarse a cabo o que podría para el funcionamiento de la corporación venir bien ese modelo de lista más votada? ¿Piensas que los gobiernos de coalición son el futuro? Vamos a ver, son el único futuro. O sea, ahora mismo ¿según la ley? El sistema y la ley, no sé exactamente cuál ley será la que compete al Cabildo, pero todo está relacionado con la ley electoral. O sea, básicamente no se puede hacer de otra forma. O sea, tú puede ser que entre dos líderes políticos se sienten mañana y decidan, oye, hacemos un pacto y la lista más votada es la que gobierna. Puede pasar, claro, no debería de hacerse, no está bien que se haga preelectoralmente, sino postelectoralmente, pero puede pasar. El caso de que sea lista más votada, no lo verás ni no veremos ninguno. Todo esto es una cuestión de entendimiento, de pactos y de ganas de orientar las políticas de un sitio a otro. Lo que ha ocurrido en esta legislatura es bastante asimétrico, en el sentido de que los equilibrios de poderes han salido volando. O sea, no hay una realidad de una candidata como Lola García, lista más votada, que acabe en la oposición a los 15 días y que después sea vicepresidenta de un señor que tiene un solo consejero, es anormal, porque el equilibrio de poderes no es el real. Lo de Sergio Lloret es un ejercicio de supervivencia. Desde mi punto de vista, como estrategia política, quedarse donde está es muy interesante, y lo digo como abogado del diablo en este caso, porque la presencia de Sergio Lloret y la imagen presidenciable yo creo que le da más puntos de lo que les quita. Efectivamente hay un sector de la sociedad que vocifera. ¿Y que nunca le habría votado a Lloret? Claro, claro. Hay un sector que nunca le hubiera votado a Lloret, que no conocía a Lloret, que ahora conoce a Lloret. Lloret tiene 4 meses para, sin socios, hacer y deshacer y sobre todo gastar la cantidad ingente de dinero, que este año es el mayor presupuesto de la historia, o sea, este 2023, no lo olvidemos, el Cabildo tiene un remanente muy interesante. El PP y Coalición Canaria tratarán de intentar parar este proceso, no van a poder, tendrán que denunciar los acuerdos del Consejo de Gobierno y en este sentido no es algo positivo para la sociedad de Fuerteventura, es positivo para ellos electoralmente. Que ellos están visualizándolo como positivo porque consideran que Lloret no debe ser la persona que está ahí, pero es que fueron ellos los que lo pusieron. La sensación... Y luego hay una cosa muy interesante en lo que dice José Chu, en lo de que vociferan. Es que ahí con lo de vociferar, últimamente hay mucha confusión con eso, ¿no? Porque el problema es cuando los que vociferan son los tuyos. Pero si los que vociferan son los que siempre has tenido enfrente, el problema no lo tienes tú, lo tienen los otros porque parece que te empiezan a temer, ¿no? Empiezan a temer que tú puedes, de alguna manera, mantenerte. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Javi, que la intención de voto en Fuerteventura es casi, ahora mismo es una ciencia difusa. O sea, por muchas encuestas que haya y que canten una cosa u otra, por ejemplo, AMF no está contemplado en ningún cuestionario, porque no se presentó en las anteriores elecciones, sino fue Nueva Canarias y AMF. Nueva Canarias va por un lado, AMF va por otro. Yo, si me hubieras preguntado hace 3 semanas, te diría que quien acaba perdiendo en todo este proceso es Nueva Canarias, que no tiene visibilidad real en la política insular. Sí, Matías en Antigua, pero poco más. Pero ayer hacíamos una entrevista y tenemos una serie de datos que van por ahí, que puede ser que Peña Armas vaya alineada con Nueva Canarias al Cabildo y Peña Armas tampoco lo reflejan mucho las encuestas, pero es un valor político en alza que puede cambiar las estructuras
de lo que ocurra en el Cabildo, 1.500 votos por encima o por debajo cambian, ¿no? La incorporación del proyecto Drago, si realmente empieza a funcionar como lista a las autonómicas, que no lo sé, creo que no puede ya, no, la verdad es que no lo sé. A las listas autonómicas realmente parece ser que sí, es Sí, decir, y a las municipales. A las municipales veremos hasta dónde llegan ese Claro, en ese enraizado, entendimiento, ¿no? entiendo, claro. Claro. Puede ser que también haya mucho movimiento alrededor de este tipo de voto un poco más a la izquierda, no sé si se sitúa incluso a la izquierda de Podemos, que ya no lo sé. Lo que pasa es que es curioso porque ese tipo de voto, entiendo que por ejemplo aquí en Fuerteventura, a quien le acabaría haciendo daño un proyecto Drago de este tipo y tal, sería Coalición Canaria, que está situada un poco en ese ámbito político a día de hoy, ¿no? Está un poco tirada al monte con ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ha habido un caladero alrededor de la Asamblea Majorera relacionado con el mundo nacionalista de izquierda, ¿no? Entonces, claro, un proyecto de este tipo al que le acabaría haciendo daño sería a Coalición Canaria, que si vamos haciendo un poco recuento de lo que puede perder a nivel cabildo, hay que recordar una serie de cosas. Por ejemplo, en Pájara, Miguel Ángel Grafiña ya no está con ellos. No solo a nivel cabildo, ayer salían unas encuestas, pero yo sigo aquí lanzado, las encuestas del Mundo, que parece que están bastante bien hechas. La Coalición Canaria perdía 2 diputados, no ponen que Islas los pierde, pero yo estoy convencido que no contabiliza una pérdida en Fuerteventura ahora mismo. Y una pérdida más en Fuerteventura sería perder 3. Si Coalición ya pierde 3 y el PP, como parece, sorpasa a Coalición Canaria, aquí cambia el modelo. Coalición no ha estado nunca, o bueno, sí vino de una situación bastante complicada cuando López Aguilar se presentaba y también movilizaba mucho voto de izquierda, pero en esta posición tan débil es complicado encontrarla, ¿eh? Vamos a seguir hablando también estos días de esto, pero tenemos que preguntarnos, tenemos que plantearnos exactamente qué está ocurriendo con otro de los temas del día. Lo comentaba Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, esas transferencias de costas, si se están asumiendo, si no se están asumiendo. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que está ocurriendo y ahora en breve lo analizamos en la mesa. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, plantea un conflicto de intereses y competencias con la Administración Central. Lo hace a cuenta del traspaso en la gestión y preservación de costas, así lo ha adelantado en Radio Las Palmas. Tras una reunión de 4 horas en Madrid con la ministra Teresa Rivera, el jefe autonómico ha reconocido su discrepancia con la resistencia ministerial para ejecutar las transferencias en lo referente a las disposiciones transitorias. El propio Ángel Víctor Torres indicó la pasada semana en Fitur que Canarias se plantea elevar un recurso ante el Constitucional si las facultades en costas no son materializadas en su totalidad. Según el presidente, los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica se amparan en que ninguna comunidad goza de ese privilegio, algo que según Torres entiende que no debe ser así. Las competencias se materializaron el pasado 1 de enero de este 2023, pero gran parte de la potestad normativa continúa todavía en el Ministerio. El presidente se refirió a los contenciosos canarios en expedientes sobre el litoral y citó, de hecho de forma explícita, los 2 hoteles de Fuerteventura, el Tres Islas y el Oliva Beach, que precisan de una solución urgente por el valor añadido que generan para la isla tanto en empleo como en riqueza. Para Fuerteventura, bueno, pueden, en efecto lo son. No sé qué les parece esta situación de baile de transiciones, de baile de transferencias. Bueno, yo creo que con el tema de las transferencias de costas se vendió una moto que no era tal, porque sonaba muy bonito que nos iban a transferir toda la potestad sobre las costas, pero eso no es así, ni aquí ni en ningún sitio. Quiero decir, el gobierno central obviamente tiene unas competencias sobre los límites territoriales y sobre costas que son inalienables, por mucho que transfieran determinadas competencias a las comunidades autónomas. Más allá de eso, pues yo creo que hizo bien el presidente Torres en nombrar a los hoteles que tenemos en Corralejo, ¿no? Porque y en esto sí que me gusta, ¿no? Que tanto unos partidos como otros, incluso el partido que se está enfrentando, quiero decir, el PSOE se está enfrentando a su propio partido en Madrid por mantener abiertos estos hoteles, ¿no? Y defender los puestos de trabajo de tantas familias, ¿no? Yo creo que son hoteles que hay que defender esos puestos de trabajo, y está bien que todos los partidos al unísono defiendan ese empleo y esa posibilidad de que los hoteles no se toquen de ahí, habiendo como hay la sentencia en contra y demás. Lo que pasa es que bueno, hay algunos también que
se pone delante de la pancarta, caso de coalición se pone delante de la pancarta y luego por detrás van diciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que al menos, bueno, de cara a la galería, defiendan estos puestos de trabajo que son importantísimos para la isla. No sé qué te parece, José, yo te voy a sonreír ahora con la intervención de No, Javier. vamos a ver, yo este asunto me parece que tiene muchas aristas, ¿no? Efectivamente, el problema de la ley de costas es que estas competencias no estaban en el paquete. Entonces el PSOE, en este caso, está haciendo otro brindis al sol por parte del presidente Torres. Entiendo que no le queda otra en la situación que estamos, preelectoral, y en este sentido caminará el tiempo que pueda. Veremos hasta dónde llega. Que entren o no en razón en el Ministerio es otro cantar, en el sentido de que paren o no el proceso, no que den o no den las competencias, que son dos cosas totalmente diferentes. Que coalición se pone o no delante de la pancarta, como todos los partidos. O sea, desde mi punto de vista, esos hoteles no deberían estar ahí, nunca debieron estar ahí. Pero eso es mi punto de vista. Pero desde mi punto de vista, esas 600 familias no merecen quedarse sin su puesto de trabajo. Entonces el conflicto está servido y el conflicto es un conflicto social de la isla de Fuerteventura. En ese punto, si no hay una solución real, los hoteles deben de estar, porque son más importantes las personas que las piedras. O sea, primero son los dientes y después las muelas, no hay otra. Pero a mí me da la sensación de que todos hacen política con esto, no solamente coalición, también el Partido Popular, porque ya podía haber resuelto este problema en la anterior legislatura, y también hace política electoral el Partido Socialista, todos lo hacen. Yo espero que en base a eso estas personas consigan mantener sus puestos de trabajo, porque son muy importantes en la zona norte de la isla. El otro día escuchaba en una entrevista que le hacían en Fitura al representante de los hoteles Riu, y precisamente lo que comentaba es que en el acuerdo aquel de cesión que tienen, que ellos cedieron o regalaron, no sé si cedió o regalaron Isla de Lobos, ¿verdad? Porque entraba en el... Sí, pero Isla de Lobos, al ser parque natural, no tiene sí, ningún pero derecho de suelo. entraba en aquel pacto, pero en el propio acuerdo señalaba que la cadena Riu se tenía que encargar del mantenimiento y puesta a punto de los hoteles, que es lo que no le están permitiendo a día de hoy hacer. Es decir, el hotel, los hoteles no están precisamente modernizados, es decir, necesitan una remodelación ahí profunda. También hay problemas con eso. Hay una parte picaresca por parte de Río en cuanto a la ampliación de determinadas zonas de apartamentos, en fin. Todo no es blanco ni negro en ninguna de estas circunstancias. Es decir, que tampoco, no solamente hay intereses políticos, también hay intereses empresariales, evidentemente. Obviamente es una empresa. Claro. Pero es una empresa que está aprovechándose de suelo público en primera línea de playa en un parque natural. Eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, en fin, básicamente se aprovecha de una serie de circunstancias que son las que vienen heredadas. Esos hoteles, pues yo no sé si son del año 70, sí, 69. En fin, son circunstancias de otro tiempo, que en otro tiempo, efectivamente, sin ese tipo de instalaciones era complicado traer turismo a Canarias. Lo mismo ocurre en todo el Saladar de Jandía, o sea, esto no es nuevo. Aquella zona es exactamente la misma ocupación, lo que pasa es que ahora mismo la ocupación en el sur es de otra forma y está más estructurada y es más larga, pero ahí están en medio de la playa, hay varios que están dentro de la playa. En fin, este tipo de cosas hoy no son posibles gracias sobre todo al nivel de conciencia ambiental que tenemos todos los canarios. No hace falta que nadie venga a recordarnos, porque eso ya no se puede hacer, eso se hizo, no se hará más, y lo interesante es que no se haga más y la gente no pierda empleo por hacerlo en otros lugares, ¿no? Hay conciencia ecologista, hay pseudoecologismo y hay ecofascistas, eso sí que hay. Bueno, tendremos tiempo también de hablar de esta cuestión, como de otras muchas. No nos queremos marchar sin antes dar un pequeño apunte, José, lo hablábamos ahora. Vamos a querer siempre en este nuevo espacio de reflexión también estar algo más atados a la actualidad meteorológica en concreto. Te tenemos a ti en la figura del hombre del tiempo. No sé cómo se presenta el tiempo para estos días y si te vas a ir a dar un bañito, no sé. La verdad es que lo hablaba el otro día con otro compañero en Lanzarote, todos los canarios, entre majoreros y conejeros, llevamos un meteorólogo dentro. Nos encanta si viene el viento de un lado, del otro, del de arriba, del de abajo. Y efectivamente yo llevo mucho tiempo, pues en fin, enchochado sería la palabra correcta, aunque suene medio raro, con este tipo de circunstancias. Yo espero que el que se haya parado el núcleo de la Tierra, no sé si lo han leído, pues no nos afecte un poco a la climatología, que dicen que sí, pero en este caso, en cualquier caso, esta semana va a seguir habiendo frío, va a venir más viento, sobre todo la jornada del jueves, del viernes, y bajarán bastante las temperaturas. Abríguense, mucho frío, sensación térmica complicada, y el que tenga que ir a la costa, pues que tenga mucho cuidado porque sigue habiendo mucho mar de fondo.
Bueno, Javier, no sé si tú te vas a dar un bañito en la playa estos días, cuidado. Yo no, yo lo que voy a aprovechar es cuando tengo un poquito de frío y tal, me quedo en casa con los niños viendo series y viendo películas y tal. Y sí que me gustaría recomendar una serie que empezamos a ver antes de ayer y estamos enganchadísimos todos en casa, que es Miércoles, la que va sobre la hija de la familia Addams. Muy divertida. Sí, está súper bien y la recomiendo aquí, así que quien tenga Netflix por ahí pueda tirar de ello, pues adelante. Bueno, pues ahora que están, yo recomiendo otra, The Last of Us, The Last of el Us. último de nosotros, muy recomendable, una versión de un videojuego, pero fantástica. El segundo capítulo se estrenaba ayer y una maravilla. Bueno, me vinieron a mí sin recomendación, yo para mañana les traigo una, me comprometo. Gracias por estar con nosotros. Javier Tendero, muchas gracias por acompañarnos. José Chu Armas, gracias. Siempre puedes recomendar Los Simpsons. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren, mañana volvemos a estar en el mismo sitio a las 10 de la mañana. Hasta mañana.